Shalom. Hoy vamos a hablar de la asertividad, cómo manifestar nuestra opinión de manera firme y correcta, respetando las ideas de los demás. Vamos a hablar de eso. He recibido una carta que habla de ese tema. No es precisamente una pregunta, es una carta que complementa algo que dije y vamos a hablar de eso. Voy a mencionar previamente algo que es importante conocer para saber cómo hacían los sabios de antaño, que es nuestro modelo a seguir, porque esto no se encuentra en todo lugar. Había dos sabios, Shammai e Hillel. Uno era riguroso y el otro todo lo contrario. Se cuenta algo para mostrarnos cómo actuaban estos sabios. Shammai era el riguroso, Hillel era el indulgente. Una vez una persona fue y le dijo a Shammai: quiero que me conviertas a tu pueblo, al judaísmo. Y el hombre le dijo: pero te pongo una condición, quiero que me enseñes toda la Torá mientras estoy de pie sobre un solo pie. Shammai tomó una de las varas con que se miden las construcciones y lo sacó con esa vara al hombre. No te quiero ver, vete de aquí. ¿Qué me pones condiciones? No se puede toda la Torá mientras estás de pie sobre un solo pie. Lo sacó así con la vara. Ese hombre fue a Hillel y le dijo: quiero convertirme con la condición de que me enseñes toda la Torá mientras estoy de pie sobre un solo pie. Y él dijo: bueno, está bien, te enseñaré. No hagas a tu prójimo lo que aborreces que te hagan a ti. Eso es toda la Torá. Lo demás son explicaciones. Ve y estudia las explicaciones. Sobre un solo pie estuvo ese tiempo que estuvo sobre un solo pie, se lo enseñó Hillel toda la Torá. Le enseñó todo. ¿Y eso qué es? Es la base de toda la Torá. No hay un solo precepto que no contenga esta base. A tal punto que el sabio Jonathan ben Uziel, cuando explicó el versículo amarás a tu prójimo como a ti mismo, la expresión como a ti mismo, mencionó ahí lo que enseñó Hillel. Y bueno, entonces tenemos ahí la base de todo. Toda la Torá es eso. Shammai era muy riguroso, Hillel era indulgente. Opuestos esos sabios. Un sabio decía una cosa, el otro sabio decía otra cosa. Como con este hombre, muchas cosas que había discrepancia. Cada vez que aparecía un tema de conversación, Shammai decía una cosa y Hillel decía otra cosa. Muchas veces en algunas cosas coincidían. Por ejemplo, las luminarias de Hanukkah. Hanukkah es una celebración por algo que ocurrió en el segundo templo, cuando los griegos hicieron que todo el aceite sea invalidado, porque ellos sabían cómo hacerlo, pero los hebreos recuperaron todo y encontraron una sola vasija pequeña para encender el candelabro durante un solo día, pero hasta que iban a buscar aceitunas para preparar nuevo aceite tenían que viajar 4 días y 4 días de regreso, tenían que ser aceitunas buenas. 8 días, pero tenían para encender un solo día el candelabro. Encontraron un solo frasco de aceite que estaba sellado con el sello del sumo sacerdote, que era un aceite que quedó puro. ¿Y cómo hacían? Dijeron: bueno, vamos a encender, y lo que se enciende, se enciende. Encendieron el candelabro del templo sagrado con ese aceite y quedó encendido todo el día, era de esperar. Pero al día siguiente quedó encendido, así 8 días hasta que trajeron 9 aceite y con eso tuvieron para encender el candelabro después en los días sucesivos. Pero duró 8 días el milagro. Aceite que era para durar un día solo, duró 8 días. ¿Qué fue eso? ¿Un milagro que duró 8 días? ¿Un milagro que se fue gastando? Es decir, el Eterno decretó que haya un milagro de 8 días para que ese aceite dure 8 días, o el milagro fue progresivo. El primer día fue un milagro que quedó encendido todo el día las velas, que encontró un frasco con aceite para encender. El segundo día fue un nuevo milagro, o fue agrandándose el milagro, que duró 2 días. El tercer día el milagro se expandió, así hasta llegar al 8º día, que fueron 8 días de milagro. Hoy ya estaba decretado desde el principio. En eso discreparon. Hillel dijo una cosa y Shammai dijo otra cosa. Según Hillel, el candelabro fue encendido el primer día con el aceite que encontraron. Primer día de milagro se enciende una vela en recuerdo del primer día de milagro. El segundo día ese aceite fue suficiente para encender 2 días, encendió un segundo día también, quedó encendido un segundo día. Quiere decir que fue un milagro que fue creciendo. El segundo día de milagro, por eso el segundo día de Hanukkah se encienden 2 luminarias. El tercer día fue un milagro más grande, que fue creciendo, por eso se encienden 3 luminarias el tercer día de Hanukkah. El cuarto día el milagro creció y por eso se encienden 4 luminarias. El quinto día el milagro fue más grande, se encienden 5 luminarias. El sexto día el milagro creció, se encienden 6 luminarias.
El séptimo día el milagro creció y se encienden 7 luminarias, y el octavo día creció aún más y se encienden 8 luminarias en memoria de los 8 días que duró ese milagro. Pero para Shammai es diferente, porque Shammai pensó que el milagro ya estaba decretado el primer día, que iba a durar 8 días, y se fue gastando. El primer día se encienden 8 luminarias, el segundo día se encienden 7 luminarias, el tercer día se encienden 6 luminarias, el cuarto día se encienden 5 luminarias, y así hasta que el último día se enciende una sola luminaria. ¿Por qué? Para Shammai el milagro se fue gastando, fue decretado al principio, para Hillel fue creciendo, y esa es la diferencia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Como Shammai o como Hillel? ¿Qué encendemos en Hanukkah? ¿8 luminarias el primer día o una? ¿O hacemos como Hillel o como Shammai? La ley se establece como Hillel. ¿Por qué como Hillel? Porque Hillel procedía de una manera diferente a Shammai. Shammai era riguroso, lo que pensaba sostenía hasta el final su idea. Hillel no. Hillel analizaba, ¿qué pensamos nosotros? Él con su academia. Tal cosa, a ver qué piensa Shammai. Si piensa diferente, vamos a analizar, quizá él tiene razón. Entonces analizaba a Shammai, y si Shammai tenía razón, dejaban de lado su idea y hacían como Shammai. O sea, consideraba la idea de los demás, Hillel. Por eso la ley se establece generalmente como Hillel y no como Shammai. Bien, esto lo quería decir para hablar acerca de este tema de la asertividad, y vamos a ver la carta que he recibido, que esta carta nos habla de ese tema y nos trae 3 puntos a considerar. Que vamos a hablar de esos puntos porque son importantes, y después vamos a ver lo que dice el diccionario acerca de la asertividad. Así escribió César: Shalom, hago mi pequeño aporte. La solución de conflictos se resuelve con asertividad. La asertividad es la herramienta de la psicología cognitiva conductual para poder comunicarnos de forma positiva y acertada. Se resuelve en 3 pasos. 1. Dentro del contexto que suscita la conversación, nos referimos al interlocutor con empatía, respeto y consideración. 2. Expresamos nuestra preocupación o disgusto enérgicamente, siendo concretos, de forma pausada, con claridad y palabras entendibles. 3. Proponemos a nuestro interlocutor negociar, le decimos que dé su opinión o lo que piensa al respecto de. Escuchamos su respuesta y generamos un diálogo productivo. Así, de forma empática, llegamos a la solución de conflictos. Es importante ser positivos en todo momento y realmente escuchar, respetar y no dejar de exponer nuestro criterio y nuestras exigencias. Sí, escribió César, muy interesante, cómo desglosó el tema. Y ahora vamos a ver qué dice el diccionario, la Real Academia Española, porque es importante saber qué significa esa palabra, asertividad, para tener bien claro el concepto. Ser asertivo. 1, afirmativo. Quiere decir ser una persona afirmativa, ser afirmativo. Sinónimo, afirmativo, aseverativo. Es sinónimo de asertividad. Segunda acepción, utilizado en la psicología. Dicho de una persona que expresa su opinión de manera firme y con seguridad, respetando las ideas de los demás. Vemos como aquí esto coincide con lo que dijo aquí César, con lo que hacía el sabio Hillel, que he contado, que es importantísimo tenerlos en cuenta, porque él nos dejó una enseñanza. La asertividad, Hillel, claro. Tener en cuenta lo que dicen los demás, no solo lo que uno dice, y respetar. Él lo hacía, él cumplía con todo esto, pero también Shammai era riguroso, no porque él quería ser riguroso por una obsesión personal, no, él pensaba que así era la ley y por eso la defendía. Hasta el punto que eran 2 academias, grandes academias. Shammai era el dirigente de esa academia, que era riguroso, y Hillel era el dirigente de su academia, que eran indulgentes. Cada uno de esos miembros de la academia, podemos pensar, estaban en contra uno del otro, ¿no? Se casaban unos de la academia de Hillel con la academia de Shammai, por ejemplo, varones de la academia de Hillel con mujeres de la academia de Shammai, o viceversa. Formaban parejas, matrimonios entre ambas academias, se casaban unos con los otros, pero tenían reglas diferentes, sabían respetarse, incluso con reglas diferentes. O sea que vemos aquí una conducta intachable de los sabios que nos abrieron los caminos del entendimiento de la Torá, cómo hacer para vincularnos con la verdad y ser personas asertivas, porque eso es lo que se requiere de nosotros, que vuelvo a leer el significado, dicho en psicología, dicho una persona que expresa su opinión de manera firme y con seguridad, respetando las ideas de los demás, que esto es lo que hacían los sabios de antaño
que he puesto los ejemplos de Hillel y Shammai. Hillel, que observaba lo que pensaba su compañero, o su prójimo, o su contrincante, para tomar la decisión correcta. Es importantísimo saber eso. Nosotros debemos ser personas asertivas para poder interactuar con la sociedad de manera apropiada y tomar las resoluciones de manera apropiada. Hasta aquí este vídeo, de un magnífico día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.